Atención pasajeros, con destino a lo profundo de las ciencias naturales. Próximo destino, columna de medio ambiente a cargo de la licenciada Alba Imhoff. Gracias. Un viaje con vos, por la flora y fauna de nuestro planeta. Cuatro de la tarde, 18 minutos. Alba Imhoff viene con amigos, viene con invitados. Si son amigos de Alba Imhoff, son nuestros amigos. Bienvenidos. Bueno, hoy tenemos un invitado especial en esta semana que te contaba que el 18 de mayo es el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Ajá. Por supuesto, muchos de nosotros tenemos también fascinación por los animales, pero las plantas son especiales y en particular un tipo de planta, una forma de planta que son los árboles. Así que hoy tenemos como invitado a Hugo Gutiérrez, que es un compañero de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que es docente de la Cátedra Diversidad Vegetal 2, que justamente es la que trata todas estas cuestiones de estas plantas que nos gustan tanto, que son los árboles. Y le decimos buenas tardes, Hugo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alba? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los oyentes. Un fascinado por las plantas, por los árboles. Por las plantas. Sí. Prácticamente dediqué gran parte de mi vida al estudio de las plantas. Soy ingeniero agrónomo y a partir de ahí me dediqué a la botánica en varias de sus especializaciones, como es la morfología, la fisiología y la clasificación. Bien. Y ese, perdón, Alba, que yo tenés vamos. un plan, pero es una charla de amigos. Mete una sola cucharada. ¿Cómo llega esto de convertirte en un fascinado, como dice Alba, por las plantas, por los árboles y demás? Parte de lo que uno va viendo a lo largo de todo lo que fue aprendiendo mientras era estudiante, logró que yo me quede de alguna manera enamorado por las plantas. No, inicialmente no empecé con árboles, sino empecé admirando herbáceas, Uh-huh. es decir, plantas que normalmente llegan o a la cintura o a la rodilla, y después empecé a ver que era mucho más importante para mi formación tener en claro que es una estructura arbórea la que en general define básicamente todo lo que llamamos como regiones fitogeográficas. Cuando uno habla del Chaco, Uh-huh. está hablando de una especie en especial arbórea, que es el quebracho colorado como representante, o cuando uno hace referencia a la isla, y tiene muchísimas especies, uno siempre lo asocia o con los sauces o con los ceibos. O sea, siempre hay un referente que es leñoso, que es arbóreo, que es el que perdura. La vegetación por ahí va cambiando porque la come el animal, porque hay incendios, porque hay inundaciones, pero el árbol en general es el que se mantiene en pie, y a partir de ahí empecé a prestar un poquito más de atención a los árboles, y bueno, y así es como se largó un puntapié inicial como para hoy poder estar de alguna manera promocionando este trabajo que hicimos con gente de la FUC, de la Facultad de Humanidades y Ciencias, del cual estamos orgullosos. Aguante la FUC. Aguante la FUC y aguante este tipo de publicaciones de ediciones UNL, porque Claro. nosotros que lo tenemos acá en la mano, tenemos en la mano un libro maravilloso, con fotos en color y no con una foto, sino con fotos del árbol, digamos, de la flor, del fruto, con una serie de características. ¿Cómo se te ocurrió hacer este libro que es sobre árboles de la ciudad? Bueno, primero tuve mucha gente que sabía que yo era agrónomo y que sabía que a mí me gustaban las plantas, entonces era el punto de referencia para preguntar. Venía la gente y me decía, Hugo, necesito saber cómo se llama tal árbol o cual árbol, y me daba la dirección. Ajá. Y ahí yo iba hasta la calle y lo miraba y le decía, se llama tanto, es nuestro, no es nuestro. Y a partir de ahí empezó una primera idea que se plasmó en un proyecto de extensión Uh-huh. Que hace con fondos de la Universidad del Litoral, Uh-huh. que lo que hace es generar alguna estructura para que dentro de la academia se conecte con vecinales, con municipalidades. Claro. Entonces nosotros ahí vimos, en ese momento había el boom de la necesidad de cuidar el ambiente, Uh-huh. y los árboles eran los principales captadores de dióxido de carbono, que es un gas que tiene efecto invernadero. Es decir, es un gas que cuando se calienta tarda
en liberar ese calor y lo retiene mucho el calor y por eso aumenta la temperatura de nuestro planeta. Entonces vimos ahí la posibilidad de que estudiar árboles era muy interesante y empezamos a ver que conjuntamente Argentina trabajaba en la ley del árbol y a nivel municipal había un destino también a los árboles, que era plantar la misma cantidad de árboles de niños que nacía. La gente de la municipalidad en ese entonces, que la gestión anterior, había contabilizado más o menos entre 6.000 y 8.000 niños que nacían en Santa Fe por año. Entonces había ahí un número a plantar de árboles, como una forma de decir, por cada niño que nace en Santa Fe vamos a tener un árbol. Y eso se debía básicamente a que hay un índice de estabilidad, un índice verde que le llaman, que es tener por lo menos cada 3 habitantes un árbol. Entonces detrás de esa idea es que fuimos nosotros desde la universidad a generar alguna tema de conocimiento científico. Nosotros no investigamos todos los árboles, sino lo que hicimos fue un relevamiento de la información que había en ese entonces. Y bueno, y en función de lo que a mí me habían preguntado los vecinos, surgió la idea de decir de qué vale que le pongamos un nombre, que en general el nombre a veces confunde. Por ejemplo, hay gente que le dice al timbó oreja de negro. Claro. Y estamos hablando de 2 especies que son iguales. Entonces, o le dicen aromito, otros le dicen espinillo. Entonces queríamos poner un poco de claridad a esa confusión y a partir de ahí aprovechamos para no solamente poner un poco de conocimiento, sino que también poner fotos, porque uno a veces está mirando la foto de un casamiento de un amigo y dice, mirá, acá está Cacho. Y uno no sabía que estaba Cacho, pero lo ve por el parecido y lo compara y dice, bueno, nosotros con esa idea, con una idea parecida, queríamos que la gente trabaje sin mucho conocimiento botánico, que sea capaz de reconocer el árbol por la flor, por el fruto, por la corteza, por las hojas. Perfecto. Y otra cosa sobre la que trabajamos era que nosotros habíamos considerado que el arbolado que tenía en la ciudad de Santa Fe era un patrimonio verde. Y nosotros no le dábamos importancia, porque la gente cree que el árbol es solamente sombra, pero cuando empieza a ver es madera, es miel, es remedio y es muchas otras cosas. Un pequeño ecosistema también donde viven un montón de especies. Donde viven un montón de especies, entonces la desaparición de esa especie es un efecto dominó, porque que se vaya todos los ceibos de un determinado ambiente significa que se van mariposas, gusanos, muchos microorganismos que no vemos, pájaros que se alimentan de las ramitas o que buscan las ramitas para hacer el nido. O sea, hay un montón de otras especies que van junto con cada una de estas especies arbóreas. Y cuando desaparecen, hacen un efecto dominó, que es lo que a nosotros en definitiva nos preocupa. Entonces la pregunta era, ¿cómo hacer para que la gente valore ese patrimonio? Y bueno, y la respuesta fue que le dedicamos mucho de nuestro escrito a los usos, cosa que la gente pueda aprender a ver la cantidad de cosas que nos están brindando los árboles. Hugo, todo el tiempo hablas en plural. ¿Por qué hablas en plural? Bueno, porque tengo la satisfacción de haber... Yo soy relativamente nuevo en FUC, hace unos 6 años que estoy... y a partir del momento que llegué a la Cátedra de Diversidad de Plantas 2, empecé a motivar a muchos de los chicos. Muchos de los chicos salían conmigo fuera de horario para aprender en vivo y en directo y tocar la planta y romper y estrujar las hojas y ver la flor y sacar fotos y aprender un montón de otras cosas. Y de ese grupo que inicialmente eran como cerca de 15, a los cuales yo les agradezco en el prólogo que hago en el libro, todos, ahora casi toda la mayoría recibidos. Bueno, de ahí quedaron 3 licenciadas en biodiversidad, que son Gisela Seimandi, María Paula Guettari y Laura Olivelia, que ya están recibidas y haciendo sus posgrados
Así que eso me pone muy contento porque están todas en la línea de plantas y con lo cual se han quedado de alguna manera maravilladas con lo que uno le pudo transmitir y por eso hay una sonrisa en mi rostro. Claro, bueno, jugando con las palabras, la semilla brotó. Sí, sí, y se transformó en arbolitos jóvenes que son muy apasionados, porque son exalumnas para mí, excelentes las tres, así que cada vez que tengo o que tengan ustedes también, porque seguramente lo van a querer tener, este árbol en la mano, van a estar, este árbol, mirá lo que dice, libro en la mano, van a estar viendo el fruto del trabajo de un docente, pero también de alumnas que fueron creciendo y que hoy en día son colegas, y eso es algo fantástico. ¿Cuántas especies listaron en este árbol? ¿Te acordás más o menos? Sí, nosotros en Santa Fe listamos 147, o sea, casi 150. Lo curioso es que nunca se sabía cuántas especies tenía, nunca se había hecho ese relevamiento. Y saber qué cantidad de especies hay, que a veces la gente confunde cantidad de especies con cantidad de árboles. Cantidad de especies son cosas distintas que hay. Claro. Entonces cuando contamos decimos ceibo, una, ombú, una, y así sucesivamente, pero puede ser que haya en total en toda la ciudad 12.000 ceibos y a lo mejor 800 ombúes. Entonces por ahí se produce una primera confusión. Pero ya te digo, lo curioso era que no se sabía, y bueno, ahora por lo menos se tiene ese número, que por supuesto que si hay más... Hay gente que sigue investigando y sigue proponiendo más especies porque la Bella sabe por lo menos qué tenemos dentro de ese elenco de especies que es bastante común para básicamente todas las ciudades. Yo creo que el 90-95% de especies se repite en Rosario, se repite en Capital Federal, se repite en Córdoba, porque el árbol urbano se elige justamente porque es urbano, tiene que tener determinada característica. Uno no puede poner un árbol enorme. Un ombú. Que no es un árbol, perdón, o una secuoya. Claro. Porque sería, prácticamente te levanta no solamente la vereda, sino hasta el patio, entre living, cocina y demás. Entonces, nosotros nos dedicamos exclusivamente a lo que se llama árbol de alineación, que son los árboles de vereda. En los parques hay otro tipo de árboles que son mucho más grandes y eso que están en parques y básicamente en plazas, nosotros queremos dedicarle otro libro aparte porque lo que estábamos viendo en muchos cursos de capacitación que hicimos es que las maestras nos decían, nosotros nos gustaría ir a la plaza, que la plaza sea nuestra aula verde y ahí enseñarle de textura, de forma, pero no hay libro ni ningún lugar donde digan cuáles son los árboles y nosotros tampoco como maestros no sabemos a quién preguntarle cómo se llama cada uno de los árboles. Entonces ahí tenemos otra idea de continuar, digamos, con el conocimiento que se requiere en Santa Fe, o por lo menos que nosotros podemos dar para Santa Fe. Claro, lo interesante, Alba, le contamos a la gente que recién se engancha que estamos hablando con Hugo Gutiérrez, autor, junto con un equipo de trabajo, del libro Árboles Urbanos de la Ciudad de Santa Fe, de Ediciones Universidad Nacional del Litoral. El libro es hermosísimo y está justificada la publicación, que lo tengamos en el formato tradicional, porque, como decíamos recién, viene con fotos muy nítidas, una calidad impresionante, increíble, la del libro, y a la vez... Algo que llama la atención, bueno, la descripción de cada una de estas especies y la dirección donde se encuentran estas especies, con lo cual a lo mejor el que va leyendo el libro va descubriendo su barrio. Y un turismo de árboles. Y su propia vereda. Claro, un turismo de árboles. Claro. Hagamos así como un ensayo. Abrí en cualquier parte a ver especies, por ejemplo. ¿Qué especie y qué dirección? A ver, una especie y una dirección, por ejemplo. A ver, una que sea... Cualquiera, rara. Al azar, el mango que lo comemos y todo. ¿Dónde tenemos mango acá en la ciudad de Santa Fe? A ver las direcciones. Más o menos, no la dirección exacta, bueno, por el pobre vecino. Pero ponele, decimos Derqui 1600, ponele Marcel Candiotti 3000 y algo. Por lo que veo hay muchos. Yo pensé que podía haber 1 o 2, pero estoy contando que hay 6 por lo menos. Sí, en realidad lo que nosotros teníamos es una gran planilla Excel en donde íbamos por cada barrio que íbamos visitando íbamos anotando. Entonces había especies de las cuales teníamos
más de 50 direcciones. Mm. Y la idea era dejar, por una cuestión de formato del libro, solamente dejábamos 6. Y esas 6 tratábamos de distribuirla en distintos barrios para que una persona que vive a lo mejor en Blas Parera, el 6000, no tenga que irse a Entre Ríos y cruzar toda la ciudad, Entre Ríos 3000 o 1800, porque podía a lo mejor tener uno a la vuelta de la casa o a 3 o 4 cuadras. Qué interesante. Yo las direcciones me acuerdo de muy pocas. No, pero no tenés que, no decimos direcciones, pero por ejemplo, ¿qué árboles te encontraste en la ciudad de Santa Fe que nunca hubieras esperado encontrar acá? Bueno, hay varios. Ajá. Hay varios. Uno de los ¿Más raros? Uno de los muy raros es un melaleuca, Ajá. que es un pariente del eucaliptus, Ajá. que hay un solo ejemplar y eso por ley del árbol debería tener una protección especial, debería cuidarse porque es como esas especies de casas tradicionales que no se pueden demoler porque forma parte de la arquitectura y del paisaje de una ciudad. Bueno, esos árboles son raros. ¿Ese árbol es añejo, es grande? Es añejo, muy añejo. Ah. Está en una esquina, yo no me acuerdo exactamente. No importa, pero ¿qué propiedades tiene, por ejemplo, ese árbol? Eso, como mucho de las especies de mirtáceas, Ajá. tienen aceites etéreos. Ajá. Y esos aceites etéreos, la finalidad que tienen son purificadores porque son bactericidas. Ajá. Y uno cuando inhala el vapor, Ah. lo que hace es le limpia los alvéolos pulmonares. Claro. Básicamente, la mayoría de la gente que a lo mejor está escuchando sabe que antiguamente Las se abuelas. colocaba una olla caliente Bueno. con Hojitas de hojas de eucalipto. eucaliptus, Yo y lo uno hice. se tapaba la cabeza Con una toalla. para que no se escape el vapor, Sí, inhalaba y después parecía que podía Sí. inflar los pulmones de una manera descomunal. Bueno, Parecido al efecto del famoso BIK, por no decir la marca, que viene en un potecito y que uno se aplica en el pecho. claro, tenemos ese árbol Ajá. que es un alcanforero. Ah, Ajá. ajá. Lo tenemos en Santa Fe, pero no tenemos la versión original, sino tenemos lo que se llama un falso alcanforero, un primo hermano. Mm. Y básicamente tiene el mismo principio activo, o sea, las especies más o menos mantienen los principios activos, pero en distintas dosis. Entonces, este alcanforero Ajá. tiene un poquito menos del verdadero alcanforero. Te cuento algo. Paso por Gorriti y calle, creo que Gorriti y Europa. Ajá. Hay un semáforo ahí. O sea, estoy hablándote de Gorriti entre Peñalosa y Blas Parera. Ajá. Y siempre en el semáforo están vendiendo hojas, me parece que del eucaliptus Redondo. redondo, Sí, medicinal. O sea, no sé cuál están ¿Dónde lo pelando, sacan? cuál están depilando, pero están vendiendo los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes venden eso. Y otro árbol que me llamó la atención, que yo lo buscaba mucho porque está muy asociado con la historia nuestra, la historia de Santa Fe, Ujú. es el quebracho colorado. Ajá. Y encontré solamente 2 ejemplares. Antes había 3, Uno en el norte de la ciudad, uno en el ese norte ya no de la está, creo. que ya no está. Y ese Cerca de la generó un- Escuela República Argentina, me ese acuerdo. generó un de ese poquito árbol, sí. de rollo. Y hay uno que está muy cerquita acá, en Boulevard y 9 de Julio, Ujú. que fue plantado por el Rotary. Y otro está en el Ministerio de Medio Ambiente, que no recuerdo las calles, pero sería cerca de la Tecnológica. Al lado de la Al lado Tecnológica, de en la- el INA, en En el el edificio del Instituto Nacional del Agua. Sí. Ahí hay otro. Ah. Y una cosa también rara, ¿por qué digo el quebracho colorado? Por el tema de la forestal Claro. y el tema de los durmientes, los trenes, etcétera, que si una maestra o una profesora quisiese mostrar eso de historia, quisiese ver lo que es ese árbol de madera tan dura, entonces tendría la oportunidad de mostrárselo mostrárselo a los chicos. en vivo, en directo. Después encontré un solo ejemplar de quebracho blanco Ujú. en la plazoleta atrás de de tribunales. Ujú. Ahí hay un solo ejemplar. Y después dijiste una cosa que me quedé picando. Con el ombú.
Con el ombú, ¿es una Claro, planta claro, o es un árbol? ¿Es una claro. hierba Mira, gigante? Mira, casualmente, fíjate, la gente está preguntando, ¿no? Te están mandando mensajes y preguntan la diferencia entre el ombú y el palo borracho. Ajá. ¿Viste? El ombú es un árbol que tiene sexos separados, o sea que hay un árbol que se llama botánicamente un pie macho y un pie hembra. El pie macho solamente va a producir flores que van a liberar polen. Nunca vas a encontrar un fruto en ese pie macho porque no es su función. Claro. Ese polen llega a la flor femenina y ahí se genera el fruto. Entonces ahí hay una diferencia muy notable con ¿qué especie me dijiste? Palo borracho. El palo borracho. Claro. En el palo borracho es un árbol que están los dos sexos en la misma flor y en el mismo pie. Y con O sea que espinas, además. tiene unos troncos muy ahuecados, muy redondeados, muy en forma de botella, con unos aguijones que son lo que nosotros decimos espina. Pero en realidad, si uno va con un cuchillo y lo saca, lo puede Sacar entero, sí. sacar entero. Eso es curioso porque generalmente están colocados algunos palos borrachos cerca de una canchita de fútbol donde los chicos juegan. Entonces cuando se les pinchan 2 o 3 pelotas, enseguida se encargan de limpiarlo. Así que, y en relación a si es una hierba, nosotros definimos árbol no por la dureza de la madera. Porque entonces, si el ombú fuese una hierba, el palo borracho, que también tiene una madera muy liviana como el ombú, de hecho los indios ahuecaban ese tronco en forma de botella y hacían canoas. Y actualmente parte de la paina, esa blanca, ese algodón blanco que se ve, se utiliza para hacer, por ejemplo, flotadores. Entonces, si uno diría, es árbol por esto o es árbol por esto, nosotros definimos árbol cuando hay una parte del tallo que se llama tronco porque no ramifica, y a partir del metro de altura empieza a ramificar, es decir, a alargar ramas. Eso es lo que define un árbol. El arbusto, a diferencia del árbol, ramifica prácticamente desde la base. Entonces es muy fácil hacer un esquemita y poder uno visualizarlo muy rápidamente si es un árbol o no es un árbol. ¿Y entonces el ombú? El ombú es un árbol. Muy bien. Sí, un árbol. No es una hierba gigante, es un árbol que tiene una madera que no se utiliza mucho porque es una madera que retiene mucha humedad, es muy liviana y tiene la forma de hojaldre. Los anillos de crecimiento se van poniendo como capas cada vez más húmedas, entonces cuando uno quiere utilizar esa madera o cuando quiere clavar un clavo, eso se agrieta porque justamente tiene mucha humedad. Definitivamente entonces el ombú es un árbol. Es un árbol. Y definitivamente estamos todos fascinados por las plantas. Una última pregunta, Otra mirá, pregunta, que llega muy de bien. la gente, Sigue ¿no? la gente Dice que preguntando. si hay algún árbol de moringa en la ciudad. De moringa no. Moringa. De moringa. Sí, tal cual es la pregunta, ¿eh? Sí. La pregunta sería, ¿a qué le llaman moringa? Porque claro. ahí podemos volver espinillo o aromito. Hay algunos árboles que tienen un solo nombre, quebracho colorado. El problema es que después se agregan cosas. Hay un quebracho colorado chaqueño, un quebracho colorado santiagueño y un híbrido que es la cruza de los dos. Entonces por ahí los nombres vulgares a nosotros, que es lo que uno trataba de comentar, yo no he visto moringa si es a lo mismo que yo estoy pensando. ¿Es un árbol de dónde, perdón, Hugo? La moringa. La moringa, si no me equivoco, es asiático. Claro. Si no me equivoco, es asiático. Nosotros tenemos árboles de Asia, árboles de África, árboles de Oceanía, o sea, de Australia. Entonces ahí está lo lindo de esa parte que tiene el libro que está subexplotada, que es uno puede salir a caminar, es decir, armar un recorrido previo buscando aquellos árboles o por nacionalidad o simplemente por una cuestión, dice, bueno, voy a caminar por Boulevard Galvez a ver qué me ofrece. La diversidad de árboles que hay en Boulevard Galvez es muy interesante y hay mucha gente que conoce los lapachos, el jacarandá, el ibirapitá,
pero también hay cosas más raras, como por ejemplo uno que se llama pica pica, que sería muy interesante que lo busquen en el libro y que lo hallen. Siempre que hablo de bulevar estoy hablando de Cantero Central, porque ahí es muy difícil dar una dirección. Entonces se habla de intersección de calle, entre Boulevard Gálvez y Alberdi, entre Boulevard Gálvez y Mitre. Así es más o menos como uno puede. Una vez que está con el libro, mirando ahí cerquita, muy raro que se le escape la liebre. O sea, para todas estas preguntas, la respuesta está en Árboles Urbanos de la Ciudad de Santa Fe, de Hugo Gutiérrez. Ediciones Universidad Nacional del Litoral. Muchas gracias, Hugo, por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por este espacio para poder promocionar mi trabajo. Y bueno, cuando necesiten alguna cuestión, alguna pregunta que resolver, estoy muy agradecido por la invitación, así que en deuda con ustedes. No, gracias. Los agradecidos somos nosotros. Excelente oportunidad esta y qué lindo amigo que se suma a la mesa de un viaje con vos. Seguimos viajando, era Hugo Gutiérrez, autor de Árboles Urbanos de la Ciudad de Santa Fe, ediciones UNL. Vamos a vender un poco y ya se viene él. ¡Atención, chicas! Atención, abuelos y abuelas, llega Pascual Pimpinela. Ya, en un ratito.